nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Buen día, mis hermanos. Hermosa está la mañana, ¿no es cierto? Y yo creo que estaba más hermosa el día de ayer porque la temperatura estaba, bueno. Lo primero que pensé, lo primero que se me vino a la mente, salí atrás al jardín y vi el asador de carne. Qué hermoso día para asar carne, ¿no? Pero bueno, en lugar de asar carne, bueno, me puse a hacer tantas cosas allá atrás que ese jardín parecía jungla, estaba olvidado como quien dice. Y ahorita en la mañana me levanto y me duele aquí, me duele acá, me duele por todos lados. Pero bueno, ese fue mi día, el día de ayer. Pero estuve afuera la mayoría del tiempo y volteaba para arriba de vez en cuando y Señor, sígueme dando la fuerza, le pedía para cuidar de lo que tú me has confiado, lo que es tuyo, esta casa. Y bueno, ese fue mi día. No sé el de ustedes, mis hermanos, no sé cómo la pasarían, pero espero que si asaron carne, estoy sentido porque no me invitaron. ¿Okay? Pero bueno, bueno es el Señor, ese es el día de nuestro Dios y vamos a dedicárselo a Él. Pero vamos a empezar primeramente con una oración. Vamos a platicar con Él, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y dígale ahí en lo profundo de su corazón lo que usted siente. Yo le voy a guiar en lo que Dios me pone en mi corazón y si está de acuerdo con lo que yo digo, bueno, repita después de mí y si no, lo que usted le ponga al Señor, dígaselo. Vamos a comenzar con Él. Padre Celestial, aquí estamos en tu casa. Sabemos de antemano, Señor, que tu Espíritu mora dentro de todos aquellos que se han entregado a ti, que han dado toda su vida por ti, Señor, y que han confiado en ti para todas sus vidas. Pero el día de hoy, Señor, sí, en este realmo físico que tenemos, venimos aquí a lo que es tu familia, tu iglesia, Iglesia Vida, así la has puesto por nombre a esta familia, a esta iglesia tuya, Señor. Y estamos contentos de estar aquí, de reunirnos y de vernos como hermanos, como hermanas en Cristo, Señor. Y te damos gracias por el descanso que nos has dado,
Te damos gracias, Señor, también porque nos vas a enseñar, nos vas a recordar de lo que ya nos has enseñado. Y eso es lo hermoso de ti, Señor, que nunca te das por vencido con nosotros. Muchas veces nosotros sí te damos la espalda, pero tú nunca nos las das. Tú siempre permaneces fiel, Señor. Y tú eres el que has puesto este deseo y este querer en nosotros de venir aquí a tu casa, Señor, y escuchar los más hermosos consejos que son los tuyos, Señor. Recordarnos de los mandamientos, Señor, de la forma en que debemos de vivir. Gracias, Padre, por eso. Ilumina nuestra mente, Señor, y suaviza este corazón para que tu comida, tu palabra pueda pues llegar, Señor, a esta tierra firme, Señor, pero llena de ti, Señor, con ganas de ti, a este corazón, Señor. Cultívalo, Señor, para que tu palabra no solamente sea sembrada, sino que crezca, Señor, y que nos transforme en la imagen tuya, Señor. Pedimos esto y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara, Señor, nuestros corazones para cantarte, Señor, para alabarte, Señor. Esto es lo que debemos hacer todo el tiempo, alabarte, adorarte, Señor. Lo vamos a hacer con los cantos, Señor, esperando que llegue hasta tu trono, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Dios. Muy bien, sin más que tardar, entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a poner de pie, mis hermanos, y vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantar unas alabanzas que ya son así de tiempo atrás, pero que yo creo que todos nosotros nos acordamos de ellas. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle. En medio de todo lo que hemos pasado en este año, el Señor siempre ha estado con nosotros. Amén. Tú estás aquí, Señor. Sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedo sentir
tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Un aplauso a nuestro Dios. Él siempre está aquí con nosotros. Amén. Todo el tiempo nos sigue acompañando. Nunca nos dejará. Jamás nos abandonará. Gracias, Señor. Nos cuidas, nos proteges, Señor, como la niña de tus ojos. Amén. Cántele al Señor. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me
tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Nos has amado, Señor, de tal manera que diste al unigénito, a Jesús, tu Hijo, Señor. Padre, siempre has sido fiel y siempre lo serás. Aunque nosotros cedemos la espalda, Señor, tú nunca nos las das. Tu fidelidad, Señor, es grande, Padre. Es por eso que te cantamos y te alabamos. Cántenle, Señor. Tu fidelidad es grande, Vamos, que se oiga. tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Alabado sea tu nombre, Señor. Aplauso a nuestro Dios. Cierre sus ojos ahí donde esté. Señor, platicamos contigo una vez más. Gracias, Señor, por tantas cosas. Pero la principal, Señor, es la siguiente. Gracias, Señor, por ser quien eres. Gracias por dar a tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por dejar el trono y venir aquí con nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por derramar esa gracia tan grande que tienes para con nosotros, que no la merecíamos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, como decía la alabanza, Señor. Padre, el día de hoy nos ponemos en tus manos. Este corazón es tuyo, Señor. Somos todo oídos para ti, Señor. Enséñanos, Señor. Recuérdanos. Padre, tu palabra que haga en este corazón su casa, Señor. Padre, abrimos este corazón como tierra fértil, Señor, que caiga tu semilla, Señor, y que crezcas dentro de nosotros, Señor. Que este carácter nuestro cambie al tuyo, que esta conducta que tenemos que sea más como la tuya, Señor Jesucristo. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso a nuestro Dios una vez más. Antes de que se sienten, pueden verse los unos a los otros y díganse palabras dulces, mis hermanos.
Desde aquí yo les digo que los amo y los ama Dios. Y después de saludarse, mis hermanos pueden sentarse. Están en su casa, están en la casa de nuestro Señor. Amén. Una vez más, buen día tengan todos ustedes, mis hermanos. Espero que estén teniendo una mañana bien, hermosa, que estén bien del todo, al igual que sus respectivas familias, mis hermanos. Ustedes, mis hermanos, que quizás me estén escuchando ahí en línea también, espero que se encuentren bien de todo y que muy pronto esperemos verlos aquí en la casa de Dios, pues en sí déjenme decirles que ya los extrañamos. El día de hoy vamos a seguir con esta serie de mensajes que se llama, ustedes ya deben de estar bien familiarizados con ella, que se llama Fe de Gigantes. Y el mensaje de hoy que Dios nos trae es el siguiente. Es que cuando nosotros perdonamos, demostramos que demostramos fe. Entonces, al perdonar, demuestro mi fe. Este es el título de este mensaje. Y Dios me puso en mi corazón que antes de que terminemos este año, de que hagamos una reflexión y que Dios nos indique qué es lo que debemos de hacer, ya tanto de pedir perdón o de perdonar, mis hermanos. El perdonar es una palabra tan sencilla, pero que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sí la entendemos, pero a veces nada más el significado. Lo que no entendemos muchas veces es la grandeza de su beneficio. Los beneficios que trae cuando usted y yo y toda la gente la empezamos a usar. Y la razón por la cual muchas veces nosotros nada más entendemos lo que es el significado es porque cuando llega tiempo para usarla y demostrar nuestra fe, muchas veces no la usamos. Así nos ha pasado, yo creo que a todos. Sin pensar muchas veces, en lugar de usar y poner por obra esta palabra que es tan hermosa y que trae bastante beneficio, no nada más a nosotros, sino a la gente, ¿verdad?, con la que estamos tratando, muchas veces la reemplazamos con reacciones. Con acciones que no son muy positivas, reacciones como el enojo, reacciones como la ira, a veces el resentimiento, a veces el rencor, que viene siendo, bueno, casi lo mismo, ¿verdad? La venganza, la represalia, ¿verdad? Me las vas a pagar, por ahí decimos muchas veces, ¿no? En lugar de qué, de usar la palabra que Dios nos indica que usemos. Muchas veces todo esto viene porque dentro de nosotros tenemos orgullo, bastante orgullo, y impide que nosotros reaccionemos y usemos la palabra indicada, que es el perdón o el perdonar, pedir perdón o perdonar. Cuando reaccionamos de diferentes maneras como estas que acabamos de mencionar, miren, muchas veces nos hace sentir bien. De perdido nada más por ese momento. Es temporal solamente. A veces hasta nos hinchamos, ¿verdad? Y pensamos que con nuestra reacción, ¿verdad?, le hemos dado a esa gente lo que verdaderamente se merecen y los hemos puesto quizás en su lugar. Pero la verdad es que todas estas reacciones que acabo de mencionar son negativas. E incluso hasta nos molestan. Y por dentro, déjenme decirles, nos hacen daño. Aunque en ese momento quizás no lo sintamos, ¿verdad? Sí nos hacen daño. Lo que sí sentimos es algo bueno, pero es temporal, que en sí, si le damos tiempo, no es bueno para nosotros. Y quizá, ¿verdad?, alguno de nosotros tengamos razón, que esa gente quizás sí nos hizo daño y estemos en razón de enojarnos, pero también nosotros cuando actuamos de esta manera que acabo de mencionar, también no estamos actuando bien, al igual que esas personas. ¿Por qué? Bueno, por las siguientes razones. La primera es esta. ¿Okay?
Si reaccionamos así, de esa manera, de esas formas que son negativas, ¿verdad? No le damos la oportunidad a esa gente, quizás querían pedir perdón. Y en lugar de darles esa oportunidad, se las quitamos cuando reaccionamos de esta manera. Segundo, cuando jamás regresamos con esas personas o esa persona, en verdad, a pedir perdón, o sea, a arreglar las cuentas. Muchas veces nos retiramos nada más, ¿verdad? Entonces todo eso, mis hermanos, hace daño. ¿Okay? Poco a poco se va acumulando dentro de nosotros. Y tercero, yo creo que la más importante, hace daño, y le voy a decir por qué. Porque cuando no perdonamos o cuando no arreglamos las cosas, Dios no nos perdona. Lo dice su palabra. Si Él nos ha perdonado todas las cosas, que nosotros no podamos arreglar las cosas con esas personas, o darles oportunidad de pedir perdón, o nosotros pedir perdón, pero lo más importante es ¿para qué? Para que Dios nos perdone a nosotros. Cuando pensamos que hemos actuado bien, mis hermanos, en los ojos de Dios, déjenme decirles, pues realmente hemos actuado mal. ¿Por qué? Porque ya lo vuelvo a repetir. Hay que perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros. Es más, esa famosa oración cuando le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo va esa oración? Parte de esa oración, que no debe ser repetitiva, era solamente un ejemplo de cómo debemos de hacerlo. Dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, una cosa nada más es memorizar esa oración, ¿verdad? Y eso no quiere decir que vamos a repetir una y otra vez. Eso no es orar, eso es rezar. Rezar es repetir una y otra vez. Orar es platicar con el Señor, interactuar con Él. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Nos dio esta oración que es la famosa oración del Padre Nuestro, pero nos está diciendo de qué forma debemos de entablar nuestras palabras y poner esto en práctica, ya no de una forma repetitiva, pero de una forma de interactuar con Él y platicar con el Señor. Pero que lo que digamos que realmente lo llevemos a cabo, como esto que acabo de decir. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esto es lo más triste, mis hermanos. Cuando no perdonamos, la relación con nuestro Señor, fíjense, se rompe. No la tenemos, se pierde. ¿Por qué? Porque no estamos bien con la gente. Al no estar bien con la gente, no estamos bien con Dios. ¿Okay? Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, 14 y 15, dice así. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto es para alarmarnos, ¿no es cierto? Bueno, esa es la primera razón y la principal por la cual nosotros debemos de perdonar. Hay otra segunda razón por la cual nosotros debemos de perdonar, ¿verdad? O debemos de pedir perdón. Y si no lo hacemos, si no perdonamos, ¿verdad? Si estamos mal con la gente, estamos mal con Dios, bueno, corremos el riesgo de esto otro, de que esto de no perdonar o no pedir perdón, fíjense, por el orgullo y todo eso que se interpone en nosotros, se haga costumbre en nuestras vidas. Y después de que se hace costumbre, se puede transformar en un vicio que lo llegamos a hacer sin pensar, si se puede decir así. Y se hace finalmente, ¿verdad? Parte de ¿qué? De nuestro estilo de vida. De pronto, así es como somos y decimos, nadie me va a cambiar, nadie me va a decir cómo tengo que ser. Y entonces lo que se forma y lo que echa raíz, déjenme decirles lo que es amargura. Y la amargura, déjenme decirles, mis hermanos, es algo peligroso, no es bueno para nosotros. ¿Por qué?
Porque cuando se forma una raíz de amargura, nos hace la vida amarga. ¿Sí? ¿Quién quiere estar con una persona que sufre de amargura? ¿Quién quiere estar cerca de una persona que realmente todo el tiempo pues vive así, mis hermanos, malhumorada? Porque así son las personas que realmente no han perdonado por mucho tiempo. Así es. Se forma en ellos, siempre andan enojados. Se forma en ellos mal humor. En lugar de ver el vaso medio lleno, lo ven todo el tiempo medio vacío. Son pesimistas, ¿verdad? Negativas las personas, ¿verdad? Se alteran fácilmente, ¿verdad? Y se hacen conflictivos, se hacen personas que buscan pleitos, al punto de que toda la gente les saca la vuelta. Y al final nadie quiere estar con una persona así. Nadie quiere estar. Consecuentemente termina esa gente completamente sola, sin amigos, sin amistades. No es porque no quieran hacer amistad con esa persona, es porque ella misma, con su carácter, mis hermanos, un carácter que realmente esa amargura lo ha podrido, ¿verdad? Es una conducta destructiva. Entonces pone una defensa ahí, una cerca. Y aunque muchos quieran hacer amistad con esa persona lo rechaza. ¿Por qué? Porque se ha creado dentro de ella esa amargura. Que tanto advierte el Señor que no debemos dejar de entrada a nuestro corazón. Hebreos 12, 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de ¿quién? De Dios. Eso sí, debemos de darle entrada a nuestra vida. Pero miren después lo que dice, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa ¿qué? A muchos. Entonces la pregunta es esta: ¿qué hacer para vivir una vida llena del amor de Dios? Que cuando la gente nos vea realmente diga, esta persona realmente es una hija, es un hijo de Dios. Realmente camina lo que la palabra de Dios dice, camina, la vive, ¿verdad? En su diario vivir. ¿Cómo ser más compasivos? ¿Cómo tener más compasión, misericordia, ¿verdad? Sobre todo estar llenos del perdón de Dios, del amor de Él. Déjeme decirle, la única forma en que vamos a llegar a esa forma de vivir, a ese estilo de vida, es empezando con Cristo. Entregando, dándonos completamente a Cristo. Muchos de ustedes lo han hecho, pero aquellos que no lo han hecho, necesitan hacerlo. Porque solamente cuando nos entregamos a Cristo, cuando le pedimos perdón, pasamos a ser esas personas que vamos a vivir perdonando y pidiendo perdón, humildes hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Okay? Cuando le pedimos perdón al Señor, no solamente nos cambia nuestra forma de vivir. Cuando le pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores, todo esto que realmente contradice la palabra de Dios, nuestra forma de vivir, las cosas que hacemos, que quizás algunos de nosotros decimos, nadie nos está viendo. Déjenme decirles, Cristo siempre nos está viendo. Él está viendo todo acerca de nuestras vidas. Pero cuando nos entregamos a Él, a Cristo, cuando realmente le pedimos perdón, Él empieza a trabajar con nosotros y empieza a transformarnos en esas personas que demostramos nuestra fe cuando perdonamos y pedimos perdón. Amén. Entonces, ¿quién nos puede dar ese mejor ejemplo de perdonar y de pedir perdón? ¿Saben quién es? Es nada menos que nuestro Dios. Es Jesucristo. ¿Okay? Entonces, a continuación vamos a leer brevemente la vida de 3 personajes bíblicos que ustedes los conocen. Cometieron bastantes errores, mis hermanos. Pero sin embargo, Dios ¿qué? Les perdonó. Aun cuando sus pecados, fíjense, fueron grandes, mis hermanos. Y si Dios perdonó a estas personas, también nos puede perdonar a nosotros para que más adelante nosotros vivamos una vida
llena de perdón, podamos perdonar a los demás. Entonces vamos a ver 3 personajes, 3 personas perdonadas por Dios y vamos a aprender de ellas. Antes de empezar con estas 3 personas, déjenme decirles que como todos, tuvieron sus altas y tuvieron sus bajas, así como todos nosotros. O primero tuvieron sus bajas y después sus altas. Pero así es la vida de todos nosotros. Vemos a estos personajes bíblicos y se nos hacen personas superhumanos. Pero en sí, mis hermanos, eran personas como usted y yo. Simplemente la diferencia es esta, es que vivieron en diferente época. Y nosotros estamos viviendo aquí en este momento. Quizás nuestros nombres no sean escritos en la Biblia porque ya se terminó de escribir, está completa. Pero sí, nuestras acciones, déjenme decirles, el Señor las sabe todas, completamente, y no se le pasa absolutamente nada y no tiene que dejarlo escrito. Amén. Entonces vamos a ver la vida de este primer personaje bíblico y vemos qué podemos aprender de sus errores y del perdón de Dios. Amén. Número 1, David. David. Y les doy tiempo para que escriban este nombre tan hermoso. David, déjenme decirles, voy a ver la biografía un poquito rápido, en verdad, de él. Fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl y después el segundo fue Israel. Antes de Saúl no había rey para el pueblo de Israel. Dios quería que él fuera el rey para ellos. Pero como vieron a todas las naciones que tenían sus reyes, quisieron un rey. Y de ahí empezaron los reyes. Así es. Entonces el segundo rey de Israel fue nada menos que David. Dios lo escogió. Así es. Desde muy joven, ¿para qué? Para este puesto. Era el menor de 8 hermanos que tenía y su padre se llamaba Isaí. ¿Okay? Y de pequeño David fue pastor de ovejas. ¿Okay? Y también le gustaba mucho la música. Le gustaba mucho tocar el arpa, ¿verdad? Y componía canciones. Y él escribió muchos de los salmos, que quiere decir cantos, ¿okay? Que tenemos ahorita aquí en la Biblia. En los libros del Viejo Testamento, de Samuel, ¿verdad? De Reyes y de Crónicas, encontramos bastantes relatos acerca de la vida de David. Pero uno de los más conocidos y uno de los más famosos, ¿verdad? Se encuentra en ese primer libro de Samuel, en el capítulo 17, donde realmente David se empieza a ser famoso. Y la razón es porque tiene una victoria muy grande sobre un gigante llamado Goliat. Así es. Y si usted dice David, bueno, esta es la principal historia que a mí se me viene a la mente. Es más, la imagen de esta serie de mensajes tiene la foto de David y de Goliat. Es por eso que se llama Fe de Gigantes. Y lo dije yo, no estamos hablando de Goliat, porque realmente él no tenía fe. Estamos hablando del gigante espiritualmente que es David, que aunque más pequeño en físico, ¿verdad? Tenía una fe muy grande. Entonces se enfrentó a este gigante del ejército filisteo llamado Goliat. Y ahí fue donde David demostró bastante valentía y su fe en la protección de ¿quién? De Dios. Y su fama comenzó a crecer, ¿verdad? Y esta fama empezó a alimentar envidia, ¿verdad? En el corazón del rey Saúl. ¿Okay? Su fama comenzó a crecer tanto, ¿verdad? Que de pronto sintió tanta envidia que empezó a perseguirle. Pero David empezó a huir, ¿verdad? Y por un tiempo se la pasó huyendo, en exilio, ¿verdad? Pero una vez que Saúl muere, ¿verdad? David regresó, ¿verdad? Y fue coronado como rey de Judá para luego después ser coronado como rey de Israel. Y su fama, mis hermanos, seguía creciendo, sobre todo con todos los triunfos que tenía, que Dios le daba triunfos, ¿verdad?
con los muchos ejércitos en la cual él se enfrentaba. Uno de los logros más importantes en una de estas guerras que tuvo fue cuando rescató el arca de Dios. El arca se la regresó a la alianza, la regresó a Jerusalén, que se la habían llevado. Y como resultado, él tuvo bastante bendición y muchas promesas de nuestro Dios. Sin embargo, esta fue, ¿verdad? Claro, una de las altas del rey David. Pero también hubo un momento oscuro en la vida de David. ¿Cuándo? Cuando comete adulterio, mis amigos. Adulterio con Betsabé. Era una mujer que estaba casada con Urías, y Urías era uno de los militares más fieles de él. Puede usted imaginarse en el problema que se metió David. De forma indirecta, después de que hace esto, ¿verdad?, manda a matar, fíjense, a Urías. Indirectamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así él se podría casar con Betsabé y nadie se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo manda a matar indirectamente? Bueno, en lugar de ponerlo en las filas de atrás del ejército, manda que lo ponga en mero enfrente. Y ustedes saben muy bien que cuando uno está al frente de todo, corre más riesgos de perder la vida, y así fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero todo esto fue tramado, ¿verdad? ¿Por quién? Por el rey David. Como consecuencia de todo este trama, Dios se da cuenta de todo esto. ¿Y qué es lo que hace? Manda al profeta Natán a revelarle a David las consecuencias de sus actos. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles, todo pecado trae consecuencias. Todo. Tarde o temprano. Mire, déjenme pausar aquí de la historia. Usted y yo pecamos todos los días. Pero lo que realmente nos resuelve el problema es esto, la confesión. Y le decimos, Señor, examina mi corazón al final del día. Dice, aquí falla. Señor, confieso. Es cierto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Así como le dijo a esa mujer que la sorprendieron en pleno acto de adulterio. Vete, dice, y no peques más. Eso es lo que nos dice el Señor ahora en día. ¿Por qué? Porque fíjense, todos nuestros pecados están cubiertos con la sangre de Cristo cuando usted y yo nos entregamos a Él una sola vez en esta vida, y todos los pecados, los de ayer, los de ahora y los que van a venir, todos están cubiertos. Esa es la salvación. Pero la salvación continúa en nuestras vidas porque vamos a vivir en este ser, en este cuerpo humano, donde estamos constantemente peleando la naturaleza pecaminosa. Pero dentro de nosotros vive un león, el león de Judá, que es Jesús, que Él pelea por nosotros y quiere que en toda tentación de pecado que venga a nuestras vidas, nosotros salgamos victoriosos. Y entre más nos alimentemos de su palabra, bueno, más victoriosos vamos a salir en cada encuentro. Regresando con David, el tiempo en que él cometió adulterio, él debería haber estado peleando con el ejército. Sin embargo, se quedó en casa, y cuando uno anda de ocioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen muchas voces y a veces las confundimos, pensamos que son de Dios y son voces que realmente nos hacen hacer cosas que no debemos de hacer. Y esto es lo que sucedió. ¿Okay? Pero el confesar, regresando a esto, y es lo que va a hacer David más adelante, y lo vamos a ver, ¿verdad? La confesión, después viene ¿qué? Viene el Señor y nos dice, levántate, vete y no peques más. Y así continúa la salvación en nosotros. ¿Sí? Entonces, cada vez que el Señor nos indica en nosotros, aquí estás mal y esto y ya no lo vuelvas a hacer, nos está santificando para que la próxima vez, mis hermanos, que llegue algo parecido a eso, nosotros podamos salir victoriosos. Y así, cada día, nos asemejemos más al carácter de Cristo. Amén. Bueno, vamos viendo. Nomás quería decirles esto, mis hermanos. Entonces, aquí está. Los pecados traen consecuencias. Pues leemos, ¿verdad?, en la Biblia, que el bebé, ¿verdad?,
el fruto de esta relación que no debería haber sucedido, murió. El bebé murió. Pero también tuvo más consecuencias David, porque entre él y sus hijos se desataron problemas y luchas entre ellos. Entonces toda esta situación le desagradó bastante a Dios. Pero después de todo esto, llegó el arrepentimiento a David. Cuando llega el profeta Natán a hablar con él, David reflexionó, ¿verdad? Y se dio cuenta de lo que había hecho, de su pecado, que él había fallado a Dios. Y en uno de los salmos que él escribe, en los cantos, en el Salmo 51, ahí se puede uno leer el dolor tan grande, fíjense, que trae el pecado del adulterio. El dolor tan grande de matar a alguien por tratar de hacer lo que uno quiere. Quitarle la vida a alguien, sobre todo a alguien que realmente era tan fiel como él, para él mejor dicho. Entonces David comienza en este salmo pidiendo compasión a Dios y pidiendo de ese perdón, y luego le ruega que intervenga en su vida. Vamos a leer este salmo que está grande, es el Salmo 51. Dice así, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. O sea, son pecados. Dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, dice, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y en tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre todo, sobre tu altar se ofrecerán becerros. Miren, leemos todo esto, no sé ustedes, pero yo puedo leer realmente la angustia que está sufriendo David. Y yo creo que usted y yo nos hemos sentido de esta manera en ocasiones, cuando realmente hemos tenido altas con el Señor y de pronto, de una manera, si se puede decir, tan tonta, a veces caemos y pecamos de la manera más horrible, si se puede decir así, sabiendo que lo que estamos haciendo en los ojos del Señor está mal. David sabía muy bien que lo que estaba haciendo estaba mal, sin embargo, lo hizo.
Entonces podemos ver aquí muy claramente, así como David reconoció, ¿verdad?, sus malas acciones, podía ver que afectaban sus relaciones con Dios y con los demás. Miren, así también con nosotros. Afecta todo esto. Y lo mejor que hay que hacer, hay que reflexionar. Y tenemos al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que nos habla y nos dice, aquí es donde tienes que arreglar las cosas. Aquí es donde tienes que pedir perdón. Aquí es donde tienes que perdonar. Cualquiera que sea, ¿verdad? Y así fue como el profeta Natán le dio a conocer de las acciones, de la trama que había tenido David con él mismo. Pensaba, dice, bueno, ya guardé todo, nadie me ha visto. Déjenme decirles, Dios ve todo, mis hermanos. Lo que necesitaba David era restauración. Así es. Que viene solamente, ¿saben cómo? Con el perdón de Dios. Restauración. ¿Okay? Y sabemos que lo recibió. Y lo sabemos ¿por qué? Porque la Biblia nos los dice. ¿Okay? Miren, es que Dios nunca rechaza, déjenme decirles, Dios nunca rechaza a un corazón que realmente se humilla y que reconoce de sus errores y que pide perdón y que se arrepiente. El perdón de Dios llegó a David, mis hermanos. Y así también puede llegar a muchos de nosotros. Y podemos leerlo en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba hablando con los jefes de la sinagoga, ¿verdad?, de la iglesia ahí en Pisidia, y entre sus palabras de aliento menciona a estos jefes de la sinagoga, menciona a David del Viejo Testamento. Y dice lo siguiente, miren lo que dice en Hechos 13:22, dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. Está hablando con estos jefes de la sinagoga, Pablo, ¿verdad?, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Estas son palabras del Señor. O sea, un hombre, fíjense, conforme al corazón de Dios, mis hermanos, siendo una persona, hombre o mujer, con un corazón conforme al de Dios, déjenme decirles, esto es lo que realmente logra el perdón del Señor. Cuando nuestro corazón está completamente, ¿verdad?, conformado al de Dios. Y así estaba el corazón de ¿qué? De David. Eso no quiere decir de que fuera a fallar. Y eso no quiere decir de que su corazón no estaba conformado. Y así usted y yo podemos tener un corazón conformado al de Dios, pero eso no quiere decir que en algún momento dado no vayamos a fallar. Vamos a tener nuestras altas y vamos a tener nuestras bajas, mis hermanos. ¿Sí? Pero cuando nuestro corazón está conformado al de Dios, cuando nuestro corazón desea hacer todo lo que el Señor desea para nosotros y que hagamos para Él, mis hermanos, eso nos impulsa, fíjense, a pedir perdón y nos impulsa también a perdonar cuando es necesario. Y eso es lo que aprendemos. Entonces, Dios perdona a David y nosotros podemos aprender de Él. Podemos aprender a perdonar y podemos aprender ¿a qué? A pedir perdón. Aún sabiendo que todos nuestros pecados han sido perdonados y que necesitamos nada más de la confesión. Muchas veces como seres humanos, en verdad nos encontramos diciendo, Señor, perdóname. Aunque ya sabemos que nos ha perdonado. Confieso que hice mal. ¿Y qué es lo que hace? Levántate. Y eso fue lo que hizo con David. Lo restituyó. Y así también nos puede restituir a nosotros. Y así también nosotros podemos restituir a otros cuando los perdonamos. Porque el Señor nos perdonó a nosotros. Amén. Entonces demostramos nuestra fe cuando realmente actuamos de esta manera y aprendemos de estos personajes bíblicos. Amén. Vamos a ver otro personaje bíblico. ¿Quién se les viene a la mente? Vamos a buscar en el Nuevo Testamento. ¿Quién se les viene a la mente del Nuevo Testamento? Número 2. ¿Ah? ¿Pablo? Saulo o Pablo. Es el mismo. Vamos a hablar de Pablo, mis hermanos. ¿Okay? También tiene sus altas y sus bajas. ¿Okay? Ahora, Pablo
Ese fue el nombre que le dio Dios después de lo que va a suceder, y lo voy a contar, lo voy a narrar. Pero su nombre en sí comienza así, Saulo. Saulo nació ¿en qué? En Tarso, dentro de una familia muy fiel de la religión judaica. Así es, la religión judía, judea. De joven aprendió de los mejores maestros, ¿verdad? Aprendió de los fariseos, le enseñaron. De joven también su oficio era hacer casas, pero no casas así de concreto, sino casas de campaña como se hacían en aquel entonces. Creció bajo el rigor de las enseñanzas de la religión judía, ¿verdad? Y se convirtió él, déjenme decirles, en un defensor. Pero estoy hablando de defensor con dientes, si se puede decir así. Le enseñaron también que realmente tenía mucho celo, ¿verdad?, por su religión judía, y perseguía a los cristianos porque pensaba de ellos que toda esta creencia que estaban trayendo acerca de Cristo, los cristianos, era solamente una secta, no era la verdadera, como muchos de nosotros, ¿verdad?, ahora en día vemos que hay sectas, ¿verdad?, que realmente no es lo que es. Entonces esta secta, ¿verdad?, que para él eran los cristianos, amenazaba todo lo que él había creído. ¿Okay? Entonces Saulo fue uno de los primeros en presenciar, ¿verdad?, cómo apedrearon a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Lo apedrearon y lo mataron a pedradas. Él estuvo ahí y desde ese momento creció en estatura Saulo, y su deseo creció también por terminar, ¿verdad?, a todos aquellos que creían en Jesucristo. Pero vamos a leer. Aquí está en Hechos 8:1-3. Miren lo que dice. Aquel día, ¿verdad?, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Fue después de la muerte a pedradas de Esteban. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Corrieron, tenían miedo por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, fíjense, arrastraba a hombres y mujeres y los metía, ¿dónde? En la cárcel. Ahora, leemos nosotros esto, mis hermanos, y como cristianos sabemos que no somos una secta, sino que no somos una religión, sino que tenemos esta relación, ¿verdad?, con el Padre. Entonces, leemos esto y incluso yo creo que hasta nos molesta todo esto que estaba pasando en aquel entonces, porque si hubiéramos estado ahí, hasta ahorita yo creo que nos dan ganas, ¿verdad?, de haber estado ahí y darle su merecido a Saulo, ¿verdad? Y quizás ni siquiera le perdonaríamos por ver todo lo que estaba haciendo. Pero a pesar, fíjense, de todo este daño que estaba haciendo Saulo, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, Dios tenía sus ojos puestos en él, mis hermanos, puestos en Saulo. Él podía ver, fíjense, en medio de todo esto, lo que usted y yo quizás no podríamos ver, él podría ver un gran potencial en él. ¿Okay? Entonces, lo que hace Dios es algo significante. Decide revelarse a él. Se le va a poner enfrente. Y donde otros veían un corazón duro, ¿verdad?, lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de él. Ahora vamos a pausar aquí. Quizás usted en este momento esté recordando a alguna persona que diga en este momento, no, hombre, a esa persona nadie lo va a hacer cambiar. Quizás tenga varias personas en su mente. Quizás viva en su casa. Quizás esté más cerca de lo que se puede uno imaginar. Y dice, no, hombre, a nadie lo va a cambiar. Y quizás esa persona diga lo mismo como Saulo. A mí nadie me va a cambiar. Es porque no se ha entregado. Y Jesucristo se le ha presentado de tal manera, ¿verdad? Y sigue rechazando y rechazando. Bueno, esperemos que esa persona que usted tenga en mente, mis hermanos, o a lo mejor es usted, no espere
a lo que le sucedió a Saulo cuando se le presentó, ¿verdad?, Jesús, porque vio potencial en él. ¿Sabe? En esa persona que quizás usted tenga un corazón duro para con ella o para con él, porque realmente se le ha presentado Jesús o Dios muchas veces y sigue igual. Miren, esa persona tiene potencial. Y así como Dios vio a Saulo con un corazón sediento de él, muchas veces estas personas no lo pueden entender qué es lo que está pasando con ellos, pero muy dentro saben muy bien que lo mejor que hay que hacer es rendirse a Dios. Y cuando se rinden a Dios, todo esto y todo lo que estaba pasando con Saulo y todo lo que puede usted estar viendo en esa persona que usted ha pensado, todo eso puede desaparecer y esa persona puede descansar. Pero vamos a seguir leyendo. Dios veía en Saulo un corazón sediento de él, con un propósito. Veía una oportunidad para transformar su vida, mis hermanos, y darle a esa vida un nuevo sentido, que todos la necesitamos, ¿no es cierto? Entonces Saulo de pronto le pide permiso al sumo sacerdote para ir a perseguir a más cristianos, pero ahora voy a ir a la ciudad de Damasco. Entonces se le concedieron el permiso, ¿verdad? Y las cartas se las dieron y el viaje comenzó. Pero Dios tenía un plan mucho más especial para Saulo. Vamos a leer, ¿okay? Y vamos a leer, y se encuentra en Hechos, capítulo 9, 3 al 8, dice. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahora esta ceguera que tuvo fue nada más temporal. La vida de Saulo, mis hermanos, con este encuentro con el que perseguía, que era Jesús, ¿verdad?, no volvió a ser igual como antes. Después de ese encuentro que tuvo con Dios, su vida jamás volvió a ser de la misma manera. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros caemos rendidos delante de Jesús. Y quizás ese regreso a la persona que ha pensado es que realmente no ha cambiado porque realmente no se ha entregado. Y quizás tenga razón. Pero esa persona que usted está pensando, déjeme decirle, va a tener problemas con su vida, perdonando o pidiendo perdón. Esa persona no va a descansar. Pero tenga por seguro, si usted sabe o está aquí y está luchando contra Dios, déjeme decirle que Dios ve potencial en usted. Dios ve potencial en esa persona y nos pide a nosotros que intercedamos por esa persona y que jamás nos demos por vencidos. Así es, que creamos en Él, que es un Dios de perdón y que si Él puede ver potencial en esa persona, Él quiere que también usted la vea y no deje de orar por ella. Amén. Entonces, Él vio potencial, mis hermanos. Entonces, así también nosotros podemos ver potencial en nosotros, podemos ver potencial en los demás. Ahora, durante la última cena, ¿okay?, la santa cena que tuvieron Jesús, que tuvo con sus discípulos, algo pasa, ¿okay?, algo muy especial. Los discípulos comienzan a argumentar
dicen, ¿cuál de ellos va a ser el más importante? ¿Okay? Yo creo que muchos de nosotros nos gustaría ser personas importantes ya después que lleguemos allá a estar con el Señor, ¿verdad? Pero Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente, ¿okay? Les dice que primeramente para ser el primero en el reino de Dios tenemos que servir. Y esto es lo que estaba pasando, mis hermanos, con esta persona, Saulo. Donde antes, ¿verdad? Para él el servir era nada más en su religión. Ahora el servir era algo completamente diferente, mis hermanos. Ahora, y menciono esto, ¿verdad? Porque él había seguido de cerca a Jesús, ¿verdad? Hasta que lo vio morir y siguió, ¿verdad? Como quien dice, persiguiendo a los demás cristianos. Pero su vida jamás regresó a ser la misma de antes. Y en lugar de perseguir, déjeme seguir, empezó a servirle al Señor. En lugar de perseguir, empezó a seguir a Dios, a servirle en todo, ¿verdad? Entonces, lo que realmente él había experimentado de daño, quería enmendar todo esto y empezó a hablar acerca de quién, de Dios, del sacrificio que Jesús había hecho y del cambio que él había o que estaba experimentando hasta este momento. Y muchos cristianos les costaba acercárseles a él. ¿Por qué? Porque la razón por la cual es que le tenían miedo, no le tenían confianza. Sin embargo, ¿verdad? Con el tiempo empezaron a confiar en él, que realmente lo que había sucedido con él era legítimo, así es. Continuó sirviendo al Señor, ¿verdad? Y empezó a expandir este mensaje de salvación. Pablo, hasta ahorita, mis hermanos, sigue siendo el misionero más grande que ha existido en toda la tierra. Así de sencillo. ¿Okay? Plantó iglesias como nadie más ha plantado iglesias. La Biblia nos dice, nos habla de sus viajes misioneros, ¿verdad? Y de sus visitas a las iglesias, las que ya había plantado. Y también nos habla de bastantes sufrimientos que tuvo. Que muchas veces pensamos que cuando seguimos a Cristo, ya no vamos a sufrir. No, vivimos en este cuerpo y vamos a seguir teniendo sufrimientos. La diferencia es que ahora Dios está con nosotros. Amén. Así en medio de sus enfermedades con Saulo, en medio de sus persecuciones, ¿verdad? Pablo continuó siendo fiel al Señor. Perdonaba, ¿verdad? A los que le pedían perdón, ¿verdad? O sea, Dios le había perdonado sus errores, ¿verdad? Y le había dado una oportunidad de enmendar todo el daño que había hecho. Y es por eso que su vida cambió. Y así como nosotros, mis hermanos, cometemos bastantes errores en nuestra vida, el Señor nos puede enmendar todos esos errores. El Señor puede perdonarnos. Y quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos perdonados, pero necesita Él escuchar de nosotros, que le pidamos perdón, ¿verdad? Que volvamos nosotros al arrepentimiento total, ¿verdad? Y ese es el mensaje hasta la fecha de hoy. El perdón y el arrepentimiento de ¿qué? De pecados. Pablo hizo esto. Le cambió de nombre. De Saulo le puso a Pablo. ¿Okay? Y fue perdonado para que después él delante pudiera perdonar a todos los demás. Y todo esto, mis hermanos, puede suceder con nosotros. Y quizás alguno de ustedes está diciendo, pero pastor, a mí, yo ya me he entregado a Cristo. Ya me ha perdonado. Qué bueno, qué bueno. Pero así como Dios le perdonó, así también piense en esa persona que quizás en este momento usted no pueda soltar, como Saulo no quería soltar a los cristianos. Piense en esa persona, que quizás hasta su corazón esté bien duro y diga, no hombre, que se lo lleve, yo no puedo, ya no lo aguanto. Ya no puedo con él. O tenga ese rencor, ese dentro, ¿verdad? Dice, ya no le voy a hablar. Qué bueno puede hacer eso.
absolutamente nada. Mire, es como si se los llevara arrastrando a la cárcel, si se puede decir así, como se los llevaba Saulo a los cristianos. Entonces Dios nos perdona, mis hermanos, para que usted y yo también podamos perdonar a los demás. Entonces, como vemos, Saulo tuvo sus bajas, ¿verdad? Pero con el nombre de Pablo también tuvo sus altas. Y aún con el nombre de Pablo también tuvo sus sufrimientos, sus bajas. Así es. Aún así también le falló al Señor como le falló a David. Entonces usted y yo vamos a fallarle al Señor, pero el Señor nos dice, levántate, así como le dijo a Saulo, así como perdonó a David. Todo lo que necesitamos es un corazón que esté conformado al corazón de Dios. Y con eso se puede lograr el perdón. Amén. Entonces ahí está Saulo, aprendemos de él. ¿Okay? Recuerden que si perdonamos, demostramos ¿qué? Demostramos fe. Número 3, ¿qué otro personaje se les viene a la mente del Nuevo Testamento? ¿Quién? Ya lo vieron. Okay. Pedro. Okay. Pedro, miren, mucha gente, yo, en verdad, soy el primero. Me caracterizo, me reflejo, me relaciono con el carácter de Pedro. Ustedes aquí me ven bien calmado, pero vayan a mi casa, por ahí donde no me están viendo. No es cierto. Estoy trabajando, el Señor está trabajando conmigo. A veces me altero, a veces dice, pastor, usted se ve tan tranquilo. Miren, como lo digo una y otras veces, tengo mis altas y mis bajas. Nunca hay que poner a alguien en un pedestal. Todos estamos aprendiendo. Y se los digo porque así somos seres humanos sencillos, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Pedro. ¿Qué de Pedro? Pedro pertenecía a una familia de pescadores de la ciudad de Bethsaida, ¿okay? Y estaba casado. El primer encuentro que tuvieron él y su hermano con Jesús fue bien especial. ¿Por qué? Porque les da un nuevo propósito en sus vidas. ¿Okay? Les dice, ¿verdad? Los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres, ¿verdad? De almas. Y desde ese momento Pedro pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Pero déjenme decirles, como dije al principio, Pedro tenía un carácter medio tosco, así es. Era de temperamento impulsivo, si se puede decir así, ¿verdad? Características que a menudo que leemos la Biblia acerca de él, pues podemos ver, ¿verdad?, cómo era Pedro. Era impulsivo. Y su impulsividad, ¿verdad?, lo llevaba a actuar o a hablar antes de pensar. Yo levanto las dos manos muchas veces. Ya la regué, ¿no? Impulsivo a veces, ¿verdad? Y así como muchos de nosotros. Pero Pedro empezó a formar, ¿verdad?, parte del círculo íntimo de Jesús, pues era uno de sus apóstoles, ¿verdad? Pero llegó a ser una especie como de portavoz, si se puede decir así. Como que representaba, ¿verdad?, a los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque a veces declaraba cosas que realmente eran verdades muy grandes, como la que vamos a leer aquí en lo siguiente. Mateo, capítulo 16, versos 13 al 16. Miren lo que dice. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, él. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Aquí está algo alto, ¿verdad? Las altas de quién? De Pedro. Ahora, Jesús, sabiendo, ¿verdad?, cómo era Pedro, mis hermanos,
lo que le dice Pedro para Jesús es algo impresionante. Pero Jesús, ¿verdad? Empieza a platicar con él. ¿Okay? Y le dice lo siguiente. Se dirige a Pedro porque parece ser que veía que era impulsivo, ¿verdad? Y que no pensaba las cosas antes de decirlas. Y empieza a platicar con él. Y le dice lo siguiente. Simón, Simón. O sea, Pedro, mira esto. Que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Esto está en Lucas 22, 31 al 34. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Dice. Y tú, y pongan atención a esto que voy a decir, fíjense. Y tú, dice, cuando te hayas vuelto a mí, dice, fortalece a tus hermanos. Pongan atención a eso porque vamos a regresar a eso. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, dice, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Entonces, aquí, ¿verdad? Si usted y yo fuéramos Simón Pedro, nos hubiéramos hecho chiquitos, como quien dice, ¿no? Acabamos de darle una gran verdad, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y fue una alta para él. De pronto, ¿verdad? Le dice, hey, antes de que cante el gallo, ¿verdad? Me vas a negar 3 veces. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que Jesús sabía muy bien lo que iba a suceder y estaba dando una palabra profética, si se puede decir, antes de tiempo. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía, ¿okay? Pero oró por él para que no fallara su fe. Jesús dijo que Pedro se iba a reponer de todo esto y que más adelante iba él a ser un ejemplo para los demás discípulos. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a leer más adelante. Y así fue como sucedió. Fíjense, cuando arrestaron ya a Jesús, mis hermanos, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y precisamente Pedro lo siguió. Y usted sabe la historia. Pedro lo negó 3 veces que lo conocía, tal como lo había dicho Jesús. Aquí está la baja, si se puede decir, de Pedro. Y al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro se sintió bien triste. O sea, tenía un dolor bien amargo en su corazón. Pues déjeme decirle, cuando antes le había dicho, oh no, yo te voy a seguir para donde quiera que vayas, yo estaré contigo, ¿verdad? Yo moriré por ti y todo esto, de pronto, 3 veces le había fallado ¿a quién? Al Maestro, a Jesús. Pero después, fíjense, de la resurrección de Jesús, cuando se empieza a aparecer, ¿verdad? Leemos una de las historias más bellas y más hermosas, mis hermanos, de perdón y de restitución, de restituir. Una vez más, ¿verdad? Jesús se dirige a Pedro. Ahora se aparece. Ellos están pescando. Pedro con sus discípulos dice, voy a ir a pescar. Vamos contigo. Y se van a pescar. No sabiendo que en un momento, mientras que están ahí en la playa o en el lago pescando, qué sé yo, caminando por la arena, se aparece Jesús. Después de haber, ¿qué? Muerto en la cruz. ¿Y qué es para su sorpresa? Ellos acostumbraban pescando, ¿qué? Toda la noche. Y llegaban a la mañana. Pues ¿quién crees que lo estaba esperando en la arena, en la orilla, con un pescadito, unos pescaditos, y estaba ahí dándole vueltas en las flamas, ¿no? Era Jesús. Y Él les dice, ¿verdad? Lo mismo que le había dicho anteriormente a Pedro. Tira las redes del lado derecho. Y pescaron. Pero unos se dieron cuenta de que era el Maestro. Después de haber muerto. Pues llegan a la orilla. Y ahí está Jesús.
esperándolos. Él podía ver que tenían hambre, mis hermanos. Y se sientan con Él. Y no pueden comprender, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Nosotros lo vimos morir y aquí está con nosotros. Ahora, una vez más, después de la comida, ¿okay?, Jesús sabe muy bien cuándo hablar con su gente. Miren, espera a que después de que terminen de desayunar, y es cuando empieza y se dirige ¿con quién? Se dirige con Pedro. ¿Okay? Usted, esposa, cuando quiera hablar con su marido, deje que termine de comer primero para que hable con él. O sea, panza llena, corazón contento, y le puede contar todo lo que usted quiera. Y aquí, esto es lo que va a hacer Jesús, con panza llena, corazón contento, con Pedro. ¿Okay? Lo vio que está pescando y le había dicho anteriormente, te voy a hacer pescador ¿de qué? De almas, de hombres. Y él sabía muy bien que se había sentido mal. ¿Por qué? Porque lo había negado 3 veces. Pero acuérdense de que Jesús dijo, yo voy a orar por ti. Y él sabía muy bien que todo iba a estar bien. ¿Cómo iba a estar bien? Bueno, porque él podía ver esta escena que Pedro en aquel entonces no podía ver. Entonces él sabía cuándo iba a platicar con él y se dirige a él. Y le pregunta 3 veces Jesús a Pedro, ¿me amas? Dice, ¿me amas? Dice. Y cada vez que Pedro le contestó, le dijo, sí, Señor, yo te amo. Cada vez que le contestaba, Jesús le decía y le encomienda esto, apacienta, ¿qué? Mis ovejas, mis corderos. Cuida, ¿qué? De mis ovejas. Y la tercera vez, apacienta mis ovejas. Y al final, Jesús le dice a Pedro, sígueme, sígueme, le dice. Pedro sabía que Jesús en ese momento le había perdonado de su error tan grande que había cometido, de negarlo 3 veces. Y desde ese momento, Pedro se dedicó a ¿qué? ¿A pescar qué? A pescar almas. Y aquí es donde regresamos a esta escritura anterior, que le dijo Jesús, dice, y tú, dice, cuando te hayas vuelto a mí, dice, fortalece ¿qué? A mis hermanos. Y es por eso que le preguntó 3 veces. Y las 3 respuestas le dijo Pedro, tú sabes muy bien que te quiero, que te amo. Y las 3 veces le dijo que fortalece a tus hermanos, dice. Apacienta a mis corderos, dice. Acuérdate, vine para qué? Para que tu vida cambiara y tuviera un propósito diferente. Que fueras y pescaras almas en lugar de peces. Y desde ese momento Pedro se dedicó a pescar almas y no a pescar peces. Amén. Entonces Jesús le dijo todo esto por una simple y sencilla razón. Dice, ¿te acuerdas que me negaste? Yo oré por ti. ¿Te acuerdas? Pero cuando tú te vuelvas a mí, dice, yo quiero que fortalezcas a mis hermanos. Todo eso, ¿verdad? No lo cuenta la Biblia, pero todo eso le entró en la mente, en la cabeza de Pedro. Y empezó a pescar. Donde él había cometido errores, él se arrepintió. Sí, él pidió perdón. Y así también nosotros, mis hermanos. Cualquiera que sea la cosa que hayamos hecho, ya sea que lo hayamos negado, pecando por acá y por allá, sabiendo exactamente que lo que estábamos haciendo estaba mal, como lo hizo Pedro, de negarlo 3 veces, nosotros también lo hemos negado muchas veces, sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Él sabía muy bien que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero nos perdona el Señor, así como perdona también, como perdonó a Pedro y a nosotros también. ¿Saben para qué? No para seguir pecando, para seguir perdonando, mis hermanos. Porque si no perdonamos, Él tampoco nos perdonará, ¿qué? Nuestros pecados. Y cerramos con este verso que se encuentra en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará, ¿qué?
de toda maldad. Entonces, hay que confesarnos, hay que bañarnos espiritualmente. Todos los días hay que ir delante del Señor. Señor, ¿en qué te he fallado? Y confesar lo que Él nos indica. Y Él, que es fiel y justo, ¿verdad?, nos perdonará y nos dirá que levántate. Como le dijo ¿a quién? A David. Como le dijo ¿quién? A Saulo, y le cambió su nombre a Pablo. Como le dijo también a Pedro, sígueme. Y así también a nosotros nos dice en este momento, yo sé que me vas a fallar, pero yo quiero que te levantes y que no peques más, como le dijo a esa persona también. Y nos lo dice a nosotros, para que tú perdones, que seas compasivo, seas misericordioso, seas humildes. Y ese es nuestro Señor, mis hermanos. Así es Dios. ¿Lleno de qué? Lleno de amor y de perdón. Y Él siempre nos espera. Él está anhelando a que nos acerquemos a Él, fíjense, con bastante humildad y sobre todo bastante sinceridad. ¿Para qué? Para que le demos una oportunidad de que nos salve, que nos ayude, que nos haga mejores personas. Nosotros solos no vamos a poder. Él no solamente nos perdona, mis hermanos, también nos da un nuevo propósito a nuestra vida, de vivir mejor, de vivir para Él. Entonces, no tardemos en aceptar de su perdón y de su amor, y no tardemos de entregarnos a Él, que mañana no sabremos lo que vendrá. Lo que importa es el día de hoy, la relación entre usted y Dios. Si no le ha pedido perdón, pídale perdón. Si no ha reconocido que es pecador o pecadora, hágalo y reconózcalo el día de hoy. Porque el día de la salvación es el día de hoy. Es el día del Señor. Arrepiéntase de sus pecados y camine con Dios. Hágalo el Señor de su vida y verá que jamás se va a arrepentir. Así como Saulo jamás fue el mismo de antes, usted va a ser una nueva persona con un nuevo nombre. Tendrá el nombre de cristiano en su vida. El nombre de Cristo estará en usted, porque vivirá en usted. Amén. Entonces podemos arrepentirnos, podemos regresar a Él y volvernos a Él para fortalecer a nuestros hermanos, como se lo dijo a Pedro. Amén. Yo sé que Dios ya le habló, mis hermanos. Vamos a ir delante de Dios. Este es el momento de la entrega al Señor, si usted no se ha entregado a Él, para que cambie su vida y que empiece a vivir, ¿verdad?, con la gracia de Dios, y que empiece usted a perdonar y a demostrar la fe que tiene usted en Cristo. ¿Se ha alejado de usted de Dios? Regrese a Él. Dígale así: Señor, aquí estoy. Tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Padre, quiero que siga haciendo eso. Y Padre, si tengo dudas en este momento de que no eres mi Señor, Padre, arreglo las cuentas contigo el día de hoy. Quiero que seas, Dios, mi Señor, mi Salvador. Padre, el día de hoy te pido que vengas a mi corazón. El día de hoy reconozco que nadie me puede limpiar mis pecados, solamente tú, Señor Jesús. Y lo has hecho en la cruz y has pagado con precio de sangre. Señor, limpia mi maldad, limpia mis pecados, limpia todas mis transgresiones, así como te lo pidió David, Señor, te lo pido yo también, dígaselo. Y te hago el Señor de mi vida, te pido perdón y me arrepiento de todos ellos. El día de hoy deseo caminar contigo, deseo que me perdones y deseo perdonar a todos los que yo conozco, Señor. Deseo pedir perdón y deseo perdonar, Señor. Y que esa sea la vida mía. Que mi corazón sea un corazón conformado completamente al tuyo. Desde ahora y para siempre te serviré, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Dios. Y esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Así de sencillo, ¿verdad?
algo que usted y yo hemos leído frecuentemente, pero cuando nos centramos, ¿verdad?, a las aventuras, ¿verdad?, de estos personajes, lo que vivieron, déjenme decirles, no es tan diferente como la vida de usted y la mía. Vivimos con Cristo. Él vive en nosotros. Sí, tenemos nuestras altas y tenemos nuestras bajas también. Amén. Pero el Señor nunca nos deja, jamás nos abandona. Alabado sea nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, estamos por terminar el año, mis hermanos. Y lo vamos a terminar con firmeza, con el Señor. Amén. Esperando que este año que venga, mis hermanos, sea un año mejor que este. Sí, por ahí se oye que por ahí viene el virus otra vez y que se está levantando. Cuando eso se levanta, también se levanta nuestro Dios. Y si hemos estado hasta aquí, hasta este momento, es porque Dios lo ha permitido. Y no hay que tener miedo. Sí, prudencia, sí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Amén. Aplauso a nuestro Dios una vez más. Los despido, ¿verdad? Y nos vemos este próximo domingo. Llévense esto, vívanlo, ¿verdad? Y hasta la próxima semana, primeramente Dios.